Hagámoslo, pero bien argentino. Buen día, chicos. Seguimos con los videos de anécdotas matemáticas. Hoy vamos a ver a un gran filósofo y matemático. Buenos días, mi nombre es René Descartes. Pienso, luego existo. Seguí intentando. De los errores siempre se aprende. Incurrí en todos los errores posibles. Equivocarse no es malo. Nos ayuda a no tropezar siempre con la misma piedra. En matemática es muy común equivocarse, pero siempre le vamos a encontrar una solución. Si te equivocaste, volvé a empezar. No importa cuánto tardes, volvé a empezar, hacelo, pero acordate que siempre hay una solución. Aquí se presentó René Descartes. Fue un filósofo, matemático y físico francés. Nació el 31 de marzo de 1596 y falleció en Estocolmo, Suecia, a los 54 años en 1650. Su frase, pienso, luego existo, es su frase más famosa y la más conocida por todos los filósofos y matemáticos de la actualidad. Pero tiene muchas otras, como una mente cartesiana es una mente que analiza y tiene sentido de rigor. U otra, la matemática es la esencia de la ciencia. Ahora vamos a contar una anécdota, la mosca y las coordenadas. Desde niño tenía problemas de salud, por lo cual pasaba muchas horas en la cama, pensando mucho. Acuérdense que en esa época no había ni celulares ni internet. Una vez tenía una vista perdida en el techo de su habitación y entró una mosca. Lo siguió con la vista un buen rato, mientras se hacía preguntas filosóficas y matemáticas. Se preguntó, ¿qué posición tendría la mosca si la espanto? ¿Podré saber hasta dónde irá en su próximo vuelo? ¿Qué espacio recorrió desde un punto a otro? Ni la enfermedad podía mantenerlo en calma. Entonces se levantó, agarró un papel, una pluma y dibujó dos rectas perpendiculares para dibujar el techo de su habitación. Y entendió que había dos ejes. Y gracias a eso pudo determinar las preguntas que él se hacía. Y así nació, en honor a su nombre, los ejes cartesianos. ¿Qué son los ejes? Los ejes cartesianos en 2D, o sea, dos dimensiones, son dos ejes perpendiculares al cual denominamos al eje horizontal con la letra X y al eje vertical con la letra Y, como vemos en el siguiente gráfico. Esto nos va a ayudar a buscar la posición de un punto cualquiera en el espacio. Vamos a explicar cómo vamos realizando en el gráfico. Primero debemos tener un punto que esté formado por dos valores, uno en el eje horizontal y otro en el eje vertical, al cual se lo denomina par ordenado. Y su forma analítica se escribe de la siguiente manera: X, punto y coma, Y. Esto entre paréntesis. Ejemplo, fíjense, 3, punto, coma, 2. Lo graficamos. Y el otro punto, 5, punto y coma, 4. Y lo ponemos en el gráfico. Son datos útiles para representar la relación entre dos variables, como por ejemplo, distancia-tiempo, altura, edad, temperatura, cantidad de bacterias, etc. En otras palabras, cada variable de un eje depende de otra. Como el precio de un taxi depende de la distancia recorrida, y se denominan variables independientes y variables dependientes.
Podemos interpretar los gráficos de la siguiente forma. La primera, colocamos nosotros los datos y dibujamos los ejes. Y la segunda, interpretamos un gráfico ya realizado. Los datos los realizamos en una tabla que contiene los dos valores, la que vamos a denominar tabla de valores, representado en el siguiente gráfico. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un problema donde vamos a ver la variación de la temperatura de una ciudad desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Algo muy parecido a los ejercicios anteriores que ustedes hicieron. Los datos me dicen que hay 10 horas de datos, por lo cual vamos a tener que hacer un gráfico con 10 lugares y 10 lugares hacia arriba. En la tabla de valores vamos a tener todos los valores que indican hora del día y la temperatura que hace en ese horario. Por ejemplo, 8 de la mañana, 5 grados, 9 de la mañana, 6 grados, y así sucesivamente hasta completar la tabla. Cuando entendemos todos estos datos, vamos colocando cada punto en el valor que me pide el gráfico. Acuérdense, del lado izquierdo son los valores de X y del lado derecho son los valores que incurren en la variable Y. Por lo cual, 8 y 5, vamos a poner a partir del 8, subo 5 hacia arriba. Y así vamos a ver, fíjense, todos los diferentes puntos. Después de esto, unificamos cada punto desde su inicio hasta donde termina y lo marcamos con un segmento, de otro color si quieren, hasta terminar el valor en las 20 horas. Ya teniendo el gráfico completo, podemos entender el gráfico de otra manera muy diferente. Cuando tenemos todos los datos armados en un gráfico, podemos hacernos preguntas y con solo visualizar el gráfico podemos responder esas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuántos grados varió la temperatura entre las 4 y las 7 de la tarde? Aquí tengo que entender que las 4 son las 16 y las 7 de la tarde son las 19 en el horario que nosotros conocemos. Por lo cual había bajado 5 grados en ese intervalo. Otra pregunta que puedo entender es ¿qué pasó entre las 12 y las 13 horas? Al ver el gráfico veo que no hay variación de temperatura, por lo cual la temperatura se mantuvo siempre en 9 grados. Sería el primer ejemplo, cuando nosotros colocamos los datos en la tabla de valores para poder graficar. Ahora vamos a ver el siguiente, ¿sí? Interpretar un gráfico ya realizado. Fíjense en el siguiente esquema. Y vemos puntos y segmentos que van unidos y podemos interpretarlo de la diferente manera. El problema es el siguiente. Juan trabaja en una oficina y hace delivery en su bicicleta. Por lo cual, aquí muestra el recorrido que él hace durante 45 minutos de viaje. En este caso, necesitamos nosotros conocer los valores por medio del gráfico. Entonces, en la oficina es el número 0. Entonces, 0 estaba en la oficina, quiere decir que no recorrió ninguna cuadra, entonces 0, 0. Después, a los 5 minutos, había recorrido 8 cuadras, entonces al valor de X 5 le corresponde el valor de Y 8. Y así llenamos todos los datos que me indica la tabla de valores. Y en estos problemas habituales, nosotros, los docentes, podemos pedirles a ustedes que averigüen, mirando el gráfico, las respuestas. Entonces, fíjense, una sería esta. ¿Cuántos minutos estuvo sin caminar? Miro el gráfico y al ver, hay 3 sectores donde él no recorre espacio, siempre se mantiene en el mismo lugar. Entonces, entre los 5 y los 10 minutos, entre los 15 y los 20 y entre los 25, y los 30. Quiere decir que estuvo 15 minutos detenido en algún lugar. Otra pregunta, ¿cuántas cuadras recorrió en 45 minutos? A ver, yo acá, al verlo, yo sé que el máximo son 12 cuadras que recorrió al total, ¿sí? Estuvo detenido 15 minutos y después
volvió del minuto 30 al minuto 45, volvió otra vez a la oficina. Quiere decir que recorrió 12 cuadras más. 12 de ida, 12 de vuelta, en total sería 24 cuadras. Otra pregunta, y la última, sería, ¿cuántos metros recorrió en 25 minutos? Estamos hablando de metros, pero el problema está pidiendo en cuadras. Y hay que entender que algunas veces necesito conocer una conversión de una medida a otra. Entonces, eso se vio el año pasado en el CIMENA, el Sistema Métrico Decimal Argentino. Entonces, cada cuadra tiene 100 metros, por lo cual, ¿sí? ¿Cuántos metros recorrió en 25 minutos? Busco el punto 25 minutos en la parte horizontal y veo que llegó a 12 cuadras. En consecuencia, si cada cuadra vale 100 metros, 12 cuadras sería 12 por 100 y el valor sería 1200 metros recorrido. Bien chicos, esta anécdota y explicación es para aprender funciones y les va a servir para este y los próximos años, como así también para otros en recordar contenidos que hemos aprendido en primaria y en primer año de la secundaria. Espero le haya sido útil, nos vemos en el próximo video y ahora vamos a ver un bonus track. Hagámoslo, pero bien argentino.